Buenas tardes. Hola. Seguimos en el Celsius. Ahora seguimos con las presentaciones de la editorial Radagast y de literatura asturiana, en este caso en castellano, con la novela de Dan Fernández, El Roble Azul. Siendo de Radagast, no es de extrañar que sea una novela de género fantástico. No sé si Nicolás en el futuro piensa abrirse a otros géneros, pero de momento parece que tiene bastante claro que lo que le va es el fantástico, cosa que me parece genial. Y es además, creo que sí, que es la primera novela que sale en Radagast que se podría considerar perfectamente una novela juvenil. Es una historia de fantasía, arranca además muy inmediatamente con una irrupción bastante rompedora de la fantasía dentro de la realidad. A partir de ahí la protagonista y narradora pasa de nuestro mundo a ese mundo ficticio que has creado, y a partir de ese momento estamos en una historia muy bien llevada, muy bien narrada. Yo casi la llamaría una historia de rito de paso en cierta manera, y que creo que como novela, o sea, eso no quiere decir que no la pueda leer un adulto, que es perfectamente, yo de hecho la disfruté perfectamente, pero como novela juvenil funciona perfectamente. Dan, por lo que sé de él, sobre todo por la otra vez que presentamos la novela, descubrió relativamente tarde la literatura fantástica, si no recuerdo mal. Entonces quería que nos empezases contando un poco eso, cómo descubriste el fantástico ya casi de adulto, que es algo bastante raro porque yo creo que la mayoría de nosotros lo descubrimos o en la infancia o en la adolescencia. Entonces, bueno, adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Que no... Buenas tardes a todos y gracias por venir. Sí, yo descubro la fantasía fantástica, la descubro con 20, 22 años, que es cuando empiezo a leer Harry Potter. Cuando todo el mundo lo empieza a leer con 10, 11, 12, pues empecé a leerlo con 20, 21 años. Bueno, yo empecé a leerlo con 40, no pasa nada. Y luego tuve un parón de literatura fantástica durante unos años, volví a leer, volví a tener un parón, y digamos que desde hace unos 4 o 5 años prácticamente solo leo literatura fantástica y leo mucha literatura juvenil. Entonces, que creo que es muy importante, que muchas veces hablamos de la literatura juvenil como un género menor, y cuando yo creo que no es así, ¿no? Al final los chavales que tienen hoy 13, 14, 15 años, mañana van a tener 30 y tienen que empezar de alguna forma, ¿no? a leer literatura de cualquier tipo y mejor si es fantástica, ¿no? Hombre, el fantástico siempre, yo tengo cierto prejuicio a favor del fantástico y siempre preferiré el fantástico a la literatura mal llamada realista, porque la mitad de las veces ni siquiera me parece que realmente sea realista lo que nos están contando ahí. Pero bueno, volviendo a tu novela, que es de lo que se trata, cuéntanos un poco pues cómo surgió la idea, y luego una vez que la tuviste, dijiste, bueno, ¿y ahora cómo encuentro editor para esto? ¿Cómo te fuiste moviendo? ¿Cómo fuiste con el señor Bardio, que parece ser que está mirando, no sé, algo quizá de la Feria del Libro de Múnich ahí? Pues eso, ¿cómo fue un poco el proceso tanto de escribirla como luego de encontrar una casa para ella, digamos, un editor adecuado? Bien, yo empiezo a escribir la novela, creo que fue en el verano del 2018, y se queda parado, el verano de 2019, y se queda parado unos meses. Cuando llega la pandemia y nos quedamos todos encerrados, había que hacer algo con nuestro tiempo, y entonces decido retomar la novela, empiezo a leerla desde cero y me doy cuenta que no funciona para nada. O sea, sí me gusta la historia, sí me gusta lo que estoy contando, pero no me gusta cómo lo estoy contando. Entonces decido empezar de cero, decido cambiar el punto de vista del narrador, paso de un narrador omnisciente a un narrador en primera persona del presente, que además nunca había escrito nada así, y todo encaja. Entonces, a partir de ahí, pues tuve toda la pandemia, todo el confinamiento escribiendo, sigo durante el verano y lo termino el 16 de diciembre del 2020, que es el cumpleaños de mi mujer, que está aquí, que el finalizar la obra ese día fue un poco su regalo de cumpleaños, y luego estuve durmiendo el sueño de los justos 10 meses. Es en octubre cuando yo digo, bueno, ya está bien, ya la tengo escrita, ya la tengo terminada, ¿por qué no mandarla a una editorial? Siempre había tenido un poco ese miedo al rechazo, al fracaso, a no ser suficientemente bueno, y digo, bueno, el no ya lo tengo, ¿no? Corrijo los primeros 7 capítulos, me parece que es, y empiezo a mandarlo a editoriales,
Y tengo varias respuestas y una de ellas fue la de Radagast, la de Nicolás. Y bueno, cuando alguien apuesta por ti, pues tiras para adelante, ¿no? Y a partir de ahí todo fue muy sencillo. Fue un trabajo, bueno, pues con sugerencias de la editorial, pero que me permitieron mucha libertad, cosa que también se agradece muchísimo, ¿no? Que una cosa es que te hagan sugerencias y la otra es que te obliguen a cambiar el alma de la novela, que es lo que no quería yo. Sí. Comentabas antes que tuviste que cambiar el punto de vista, el narrador, y yo creo que además, no sé cómo era, evidentemente no leí la versión original, pero creo que fue un acierto porque este narrador en primera persona, en presente, funciona muy bien para, por un lado, para ir llevándote por la historia de maravilla con una fluidez asombrosa, y al mismo tiempo funciona muy bien porque al ser el protagonista es como si estuvieras dentro de su mente, y en ese aspecto está muy bien narrado, muy bien descrito, y creo que es uno de los aciertos que tiene la novela, que efectivamente yo sospecho que quizá con un narrador, el clásico narrador en tercera persona, no estaría tan bien. Lo de que sea en presente es cierto que no es muy frecuente. A mí sí que me gusta de vez en cuando narrar en primera persona y en presente, pero creo que jamás lo he hecho en una novela completa, a lo mejor en un relato corto. Y no sé, la experiencia tuvo que haber sido chocante, supongo. Sí, a ver, yo me inspiré mucho, o me gustó mucho cómo narra el personaje de Candice en los Juegos del Hambre, por ejemplo, porque te da mucho juego a vivir lo que está sintiendo el personaje, a saber el miedo que tiene dentro, a saber cuáles son sus dudas, sus problemas, y creo que te ayuda, el que sea en primera persona, creo que ayuda mucho a interiorizar los problemas como protagonista y a vivirlos. Entonces fue una de las cosas que le di muchas vueltas antes de empezar a retomar la novela, pero cuando empecé lo tenía claro que quería hacerlo así y que si no salía así no iba a salir de ninguna forma. El narrador omnisciente quedaba un coñazo, porque al final quedaba un señor de 30 y tantos años contando las historias de una niña de 16 o 17 años. Sí. No cuadraba, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eso, bueno, perdonar el inciso, cuando Humberto Eco reflexiona sobre el nombre de la rosa, una de las primeras cosas que se pregunta es por qué usa a la voz de Atso, un joven monje, como narrador. Y su reflexión es más o menos la siguiente, dice: ¿cómo voy a decir era una hermosa mañana de otoño sin sentirme Snoopy? Y luego dice, pero ¿y si se lo hago decir a Snoopy? Y de cierta forma ese narrador, ese Atso de Melk, funciona como una especie de barrera entre el autor y la historia, una especie de máscara, de disfraz que el autor se pone y que le permite contar cosas que si lo contase con su propia voz probablemente no funcionarían de la misma manera. Supongo que fue algo parecido. Sí, exactamente eso. Al final, por un lado eso es el ganar credibilidad, que el personaje gane credibilidad, y por otro lado el que el lector pueda estar leyendo el libro y estar sintiendo esos miedos o esas dudas o esos problemas que tiene, o esas inseguridades que tiene Julia, ¿no? Bueno, antes de que, si alguien quiere hacer alguna pregunta en cualquier momento, no hace falta que esperéis al final, levantéis la mano y preguntáis sin problema, siempre que os vea y que a lo mejor con el despiste que traigo no pasa, pero bueno. Esta es tu primera novela, como dices, además ha tenido muy buena acogida porque, como podéis ver en la cubierta, es la segunda edición. Que pase eso con tu primera novela, la verdad es que es estupendo. Y supongo que, bueno, tienes alguna cosa en cartera, estás trabajando en algo. Yo sé, por ejemplo, que el Green Dark te tira un poco, quizá puede ir por ahí la cosa. Sí, bueno, aparte de que Roble Azul es la primera de 2 o 3 partes, no sé cuántas serán al final, pero sí que no es una obra autoconclusiva, o no del todo. Sí que estoy trabajando en una novela pues muy Abercrombie, ¿no? muy Grindr, muy oscura. De hecho, mis hijas que están aquí pues tienen prohibido leerla y escucharla cuando se la leo a mi mujer, porque es ya muy adulto, ¿no? Ya es algo, pues ya te digo, con mucha sangre, con mucha violencia, con malas palabras. Entonces es algo completamente diferente al Roble, ¿no? Pero es algo que me apetecía también mucho hacer, escribir algo un poco más no más serio, sino algo para adultos. Volviendo, de hecho, al carácter juvenil del Roble Azul, me gustaría saber, por ejemplo, pues, qué opinaron tus hijas, que supongo que se la habrán leído, qué opinaron, cuál fue la recepción por su parte de la novela, ¿les gustó, lo pasaron bien? A mí me dicen que sí, hombre.
No, yo creo que sí, que les gustó a las dos. A la pequeña le costó un poco más leerlo, esperó a la versión final. Pero bueno, se lo leyeron rápido, cosa que es bueno. No es que sea un libro especialmente largo, creo que son unas 75.000 palabras, más o menos como Harry Potter y la Piedra Filosofal, aproximadamente. Sí. Bueno, en realidad el que es tocho creo que es la Orden del Fénix. Sí, esas son 900 páginas. Y bueno, se lo leyeron relativamente rápido y yo creo que, si no me engañaron, les gustó. Entonces, también es un toque de atención que a los de casa les guste, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, tus hijas suelen ser críticas contigo, cuando ven algo que haces y no les gusta te lo dicen. Pues sí. Bueno, entonces yo creo que tenemos aquí un buen parámetro con respecto a la novela. La verdad es que ahora mismo me acabo de quedar en blanco, muy bien, maravilloso. No sé, cuéntanos por qué una protagonista, no el hecho de que sea femenina, porque no, sino por qué una protagonista adolescente, porque estabas pensando en una novela juvenil entonces por la identificación del público o porque te apetecía simplemente desarrollar un personaje de esa edad, o quizá incluso pensando a lo mejor en tus hijas en cierta manera, porque al fin y al cabo es la historia de una chica que está buscando a su madre. Es un poco mezcla de todo. Al final, lo primero es un reto. Escribir algo fácil, pues no me apetecía. Ya que te pones a escribir, que sea un poco reto y que te fuerce un poco, ¿no? a hacer las cosas de una forma diferente. Lo segundo, porque a mí me gusta mucho la literatura juvenil. Entonces, te reconecta un poco, ¿no? con la base de la literatura fantástica, que yo creo que tiene mucha importancia, ¿no? la gente joven y la literatura juvenil, y también pensando en mis hijas, en un personaje que a ellas les pudiera gustar, ¿no? O sea, un poco como lo dicen que hizo Tolkien con el Hobbit, que no es exactamente lo mismo, pero bueno. Bueno, repito que si tenéis alguna pregunta, estaba encantado de responderla, pero que no, bueno, va quedando poco. ¿Por qué un roble? ¿Y por qué azul? A ver, el roble para mí, es un árbol que sin saber decirte por qué, para mí es un árbol especial, es un árbol que está muy asociado en toda la mitología a la sabiduría, que está muy introducido en la mitología celta, que es una mitología que a mí personalmente me gusta y me atrae mucho, ¿no? Y entonces quería, no sé, además está muy relacionado con Asturias, ¿no? Entonces, sin saber muy bien por qué, me parecía la decisión lógica, la decisión acertada. Sí. No hay un porqué, ¿no? Pero sí que es un poco mezcla de todo eso. Y el por qué el azul, no sé, yo me imaginaba un árbol que te aparece en mitad del salón de casa, brillando, y si es rojo, como que da un poco de miedo. Sí, ¿no? da un poco de mal rollo, efectivamente. A lo mejor si en vez de ser un autor asturiano, fuera un autor asiático, que el color rojo lo asocian a la suerte y a las cosas importantes, a lo mejor hubiera optado por el rojo. Yo creo que esa sensación de algo que está palpitando, que está iluminándose, pero como una estrella, ¿no? Que no es una luz fija, yo lo visualizaba azul, no era capaz de visualizarlo de otro color, y por eso el nombre. Sí, no, claramente. A ver, tenemos una pregunta. ¿Que si me identifico con un personaje yo? No, de hecho, en una entrevista me lo preguntaban y yo digo que no es que haya algo de mí en los personajes, sino que los personajes son, o algunos de los personajes son lo que a mí me gustaría ser. Entonces sí que, bueno, pues tienes esa para mí Julia es una persona, lo primero, que es una tía fuerte, dura, es una tía competente, que lo demuestra desde el principio, y muy capaz, y son cosas son valores que a mí me gustan y que me gustaría tener. También es insegura, y que en eso posiblemente sea lo que más lleva a mí o el personaje, ¿no? Esa inseguridad, pero más que llevar cosas bien los personajes, son cosas que a mí me gustaría tener. Pues bueno, como ya os dije, El roble azul de Dan Fernández es una novela estupenda, como primera novela y como tercera y como cuarta está muy bien llevada.
Estoy seguro además, creo que de hecho lo has comentado antes, que no será la única novela que se desarrolle en este mundo ficticio que ha creado, con lo cual, bueno, tengo ganas de que vaya saliendo más. Y os la recomiendo mucho. También estará lógicamente en el Firmódromo, que ya sabéis dónde está firmando. Y bueno, no voy a repetir las palabras que dijo Jorge Iván hace poco, pero comprad y leed el libro, que os va a gustar. Y un fuerte aplauso para Dan, por favor.